área, doble derecha, la pelota, viene el centro. ¡Gol de Boca! Brindisi, Miguel Ángel Brindisi, después de una estupenda jugada de Ricardo Gareca. Se va Brindisi, enfrenta al arquero, ta 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 ta. Miguel Brindisi enfrentó al arquero, le hizo pala a la pelota, le puso todo el peine abajo, se la tiró por arriba de astuto, el mejor jugador de la cancha, el genial Miguel Brindisi, la figura del espectáculo, el enorme talento de Miguel, que para Miguel entró Brindisi, va a tirar, tiró, también está Brindisi, me parece que le va a pegar Miguel. Hay 6 jugadores en la barrera. Brindisi Córdoba, ahí va Brindisi, tiró. Con esa imagen que uno sabe que era de Racing, pero con esa camiseta tranquilamente podría pensar que es un grito con la selección argentina, con muchos gritos en Boca, con anteriores gritos en Huracán, por supuesto. Muchas gracias por venir, Miguel. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación que la vinimos delatando durante tanto tiempo, pero no podía. Quiero hacer una aclaración. El señor Brindisi te ha invitado hace muchos meses por Martín Arévalo, nuestro compañero, pero ha viajado mucho. Digo, Arévalo tiene más kilómetros de San Clemente a Buenos Aires y de vuelta esos viajes relámpago que hace en San Clemente, para él Nueva York, que no ha podido venir. Que ninguno crea que porque a lo mejor en Independiente hay problemas, Miguel Brindisi eligió venir acá. Ha sido obligado porque casi como que hasta se desinvitaba del día de hoy, como caballero que es, porque podía ser interpretado que aprovecha el momento. No, la verdad lo obligamos y casi hasta de mala manera Arévalo le dijo, bueno Miguel, pero hace 4 meses que queremos que venga, hace 5 meses que queremos que venga. Siempre se viene postergando por algo. Y todas las semanas además hay un equipo que está con problemas. No, pero por eso. Lo quiero aclarar para que ninguno crea que se puede aprovechar de esta situación Brindisi. Además, Miguel, vamos a explicar una vez más, y lo hacemos cada vez que tenemos un invitado que tiene una gran trayectoria como jugador y también la ha hecho como técnico, porque es tu caso, ¿no? Que a nosotros nos molesta a veces, nos calienta, nos enoja, cuando hay chicos de 20, 25 años que no tienen ni idea a quién están insultando, porque ese día el equipo juega mal, supuestamente por culpa del técnico, que a veces puede ser responsabilidad como a veces no. Y decimos, vos sabés a quién estás insultando, este tipo hizo grande al fútbol argentino, este tipo con 100 más, pero no son muchos más los que hicieron grande al fútbol argentino. Deberías tenerle un poco más de respeto. Nos escribe Alejandro Lasartes, que es compañero nuestro, es productor de Área 18, otro programa, le decimos La Mona, y es fanático de Huracán. Y dice, la primera vez que lloré en una cancha fue cuando Brindisi, jugando para Boca, le hizo un gol en la cancha de Huracán. Lo vimos recién. En esa modalidad que no es nueva, de no gritar el gol. Y dice, hacele recordar el día que volvió a entrar a la cancha como técnico de Huracán y lloró todo el entrenamiento. Sí, fue muy fuerte, porque fueron después de 20 años. Y cada uno contó la historia a su manera, y a lo mejor uno en esto de que prefiere no entrar en ningún debate ni opinar, hablar una sola vez, dar una explicación del caso y retirarse de la escena.
Entonces después de 20 años, porque cualquiera supuso que yo me había ido de Huracán. Huracán estaba intervenido en ese momento, había un coronel que había intervenido el club, inclusive Babington estaba a punto de irse a Sarmiento de Junín, el técnico era Roberto Perfumo, los dos juntos a Racing, que estaba el Pato Pastoriza, Dante Sanabria terminó en Vélez. Huracán prácticamente fue así casi, si vale la expresión, casi rematado. Y aparecí en Boca de la mano de Silvio, porque en ese momento íbamos a ir junto con Carlos a Racing, que después al final no se hizo. Huracán después se estabilizó, volvió Chinchinseijo, Carlos continuó después en Huracán y bueno, había quedado eso medio así como un manto de dudas. Sí. El tiempo va acomodando las cosas sin ninguna clase de duda. Entonces el hecho de volver a Huracán y haber llegado después de tantos años... ¿A qué edad habías llegado vos a Huracán? Y en Huracán a los 12 años empecé. Y hice todo ahí, toda mi carrera. Y volver después de 19 años con una ausencia muy grande, que era la de mi padre, que no me pudo ver. Hacía muy poco había fallecido mi papá y no me pudo ver volver a un lugar donde entregué todo, ¿no? Donde hice todas las inferiores, donde estuve ahí hasta que me transfirieron a España. Así que eso fue muy emotivo. Porque otra de las cosas que nos llevan a estos reconocimientos es que está tan bravo ser técnico en la Argentina que pareciera que te borra toda la historia de futbolista. Cuando nosotros pusimos la imagen de la platea de River con alguien que después me escribió un mail al cual le respondí también. Me escribió un mail donde con la voz bien grandota y casi en un primer plano le dice: Pasarela, andate, ladrón, hijo de mil. Y le grita así. Digo, parece que en ese insulto se borra todo y se desconoce todo lo que hizo, lo que dio, la guita que puso, con la diferencia que hasta yo personalmente puedo tener con Pasarela. La guita que puso en el momento que River estaba muerto hace mucho tiempo. En el 89. Que bancó él de su bolsillo. Y que después siempre da, encima te deja manchado eso, ¿no? Como decir, puso porque ganó, porque recuperó, porque no se puso. No es fácil, poner dinero. Entonces, es tan embromado que pareciera que si uno no pasa estas imágenes tuyas, o la nota que quiero que la pasemos en la apertura, y Miguel no estaba todavía en el piso, no vi una nota con una carita de nene. A ver, ¿podemos ver esa nota para hacer reflexionar acerca de este tema? Si habrás soñado con este Parque Patricios y con los éxitos que ahora te acompañan, ¿verdad, Brindisi? Bueno, sí, la verdad que gané muchos sueños acá y que por suerte y gracias a Dios se me hicieron realidad. ¿Te acordás? Un guardián que te echa, que no te deja jugar, que no te cree futbolista. Era muy común, muy frecuente, siempre, pero igual nos escapábamos y lográbamos jugar. Nos corría de acá, íbamos enfrente y jugábamos igual. Además, entiendo que es una satisfacción muy especial para vos, nacido en Parque Patricios, ser hincha de Huracán, jugar en la primera de Huracán. Bueno, sí, puesto que yo tengo aquí mis amistades, toda esta gente que confía en mí desde el primer momento y que me puedo brindar para ellos. Y que las cosas siempre salgan bien, como en este momento que estoy pasando. ¿Qué significa Parque Patricios para vos, por ejemplo? Este barrio en el que naciste y al cual prácticamente así, futbolísticamente defendés. Bueno, considero que para mí es el mejor barrio del mundo, que no lo cambiaré por nadie. Por aquí tengo todos mis amigos, toda la gente que me quiere y me siento muy bien. Por supuesto. En otro orden de cosas, ¿tienes muchos amigos? Bueno, sí, la mayoría de todos mis amigos, esta muchachada la creé acá cuando frecuentaba aquí en esta esquina de Luna, Patagón, de Caseros, aquí en este café. Siempre hacíamos esas reuniones, hablábamos de colegio, de fútbol, muchas cosas desde el momento que yo también me inicié. Está aquí en mi casa, desde el primer momento, desde que nací, ya hicimos uso de ella. Estoy aquí con mis padres, los paso muy bien. Y esta es la carnicería de mi padre. El negocio de tu padre. ¿Trabajaste alguna vez aquí en la carnicería de tu padre? No, no trabajé nunca, simplemente le ayudé cuando en la caja, cuando había mucha gente. Muy pocas oportunidades le ayudaste, ¿no? Sí, la verdad que fueron muy pocas, por suerte me lo brindaron todo y nunca tuve que depender del trabajo. ¿Estudiaste? Sí, estudié y abandoné el segundo año del Colegio Nacional Rivadavia. ¿Por qué abandonaste? Bueno, abandoné porque vi que no era para mí y consideraba que estaba perdiendo el tiempo y entonces agradezco desde acá. Señor Seijo me manifestó con unos sueldos y todo, convenio, me puse en una buena posición y creí que mi obligación era
de verme por entero Huracán y al fútbol. Por supuesto, y precisamente cuántas veces habrás hecho este camino desde la Bardén derecho hasta la cancha de Huracán, ¿verdad? Bueno, lo hago todos los días, por supuesto. Vamos a recorrerlo juntos ahora una vez más. ¿Vamos? Bueno, ahora sí. ¿Qué significa Huracán para vos y cómo llegaste? Bueno, Huracán para mí lo es todo, porque aquí me inicié de la octava división. Llegué aquí por intermedio del señor Baldonedo, que se hizo un baby fútbol en la sede, y me eligieron y me dijeron si quería jugar, y faltando pocas horas para cerrar el libro de pases, vine aquí a Huracán, porque yo tenía la palabra de San Lorenzo, pero estuve esperando y no vinieron, y entonces estuve acá y estoy muy satisfecho, pues. ¿Ya eras hincha de Huracán? Sí, ya era. ¿Sabes lo que hubiera significado jugar en San Lorenzo? Bueno, yo le aclaro que quise ir a jugar a San Lorenzo porque era la única alternativa que me quedaba. Quería jugar al fútbol y no seguir más en los potreros, por eso aceptaba en ese club, pero si era por fanatismo, sinceramente no. ¿Qué significó la selección para vos? Bueno, la selección fue la alegría más grande que pude haber tenido. ¿Qué dijo tu padre cuando recibiste el telegrama? Bueno, apenas le dije, se tuvieron que darle una silla, no lo podían creer. Miguel Ángel Brindisi, definime en 2 palabras a alguien que entiendo tiene mucho que ver en tu vida como futbolista. Renato Cesarini. Bueno, Renato Cesarini fue lo máximo que pude tener como maestro, y por hacer caso a todos los consejos que él me ha dado, pues soy lo que soy hoy en día, y el día que maduren todos esos consejos voy a llegar muy alto, porque siempre depositó confianza en mí y además la tengo en mí mismo. Yo me acuerdo una anécdota cuando Cesarini te fue a buscar a tu casa para jugar en el juvenil. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, creía que me venía a pegar, en serio, porque me vino a buscar a casa y entró con esa impotencia, ese carácter fuerte de él, pero yo había leído mal en el diario y tenía razones. Suerte, Miguel. Chao. Gracias, adiós. Impresionante. Pensar que los productores, el Perro, los productores de ahora, Emanuel, pensar que si no van con los inalámbricos... No, pero no imagínate pueden salir a la hacer una calle nota hoy en Patricio. Ese en cable Casero. que se revolea, que hacen así, para que ese cable que se revolea. Pero eso hoy casi sería imposible, Miguel. Porque uno te putearía por una cosa, No, el otro claro. porque te fuiste, el otro porque te... Una foto, ahora que el celular tiene cámara de foto, con la cámara de foto te vuelves No, loco. cambió totalmente. Primero lo mataría ese Miguel que dejó en segundo año porque decía que le dio toda la prioridad al fútbol cuando podía haber continuado estudiando con todo el tiempo del mundo en las concentraciones, que bueno, hay un montón de cosas. Es un mensaje importante ese, hoy ¿no, Miguel? sí, Para los ¿Y no había chicos alguien que te dijera? traten de estudiar. Y no le hiciste caso, porque pero generalmente sabés que hay alguien que te vivía, dice... sentía, hacía todo por el fútbol, pero eso es una barbaridad, una atrocidad que uno ha hecho en su vida, ¿viste? Y que bueno, no me fue mal como jugador en mi vida deportiva, ni No, como pero muchos que en una entrenador. vez hicieron lo No mismo que estoy- vos, que dejaron de estudiar, no tuvieron después la suerte y las Claro, condiciones no, también de... no, y aparte en esa época te rompías un cruzado y no jugabas más. Claro, Que te lo podías romper en un entrenamiento, te lo podías romper Sí, jugando en la calle. En una Ah, vez. olvídate. ¿Vos te Entonces, a cuidabas, veces- vos te cuidabas y jugabas Mucho. solamente en el club o jugabas con amigos, jugabas en la calle, como él dice, en el parque? No. Mi primera salida, lo digo, mi primera salida de noche fue a los 19 años. Después no paré nunca, pero a los 19 años ya llevaba... ¿Qué ejemplo? No quisiste estudiar. Arrancaste a los 19... No, pero no fue nunca un cumpleaños de 15, un cumpleaños de 18, nada. Sí. Nada. Pero- Mi vida era el fútbol. Además Y vos debutaste en entrenaba primera a los 17, 16. 16. Pero estaba por cumplir 17 años, pero por ejemplo entrenaba todos los días con mi división, después me subió Emilio Baldonedo con 15 años a trabajar con primera división, así que entrenaba a la mañana con los grandes, a la tarde con las inferiores y a la noche 3 veces por semana con Delfor Cabrera en Parque de Chacabuco. Me hacía un entrenamiento Delfo Cabrera especial. fue campeón olímpico en el maratón. ¿viste? Y Pero se hacía 3 turnos, pero era vida para mí, ¿viste? Pero sin duda que también tenía que haber tenido el lugar para continuar una carrera. Es decir, uno escucha esto y dice que ¿cómo está todo? Digo, Hoy ¿cómo está todo convulsionado. Hoy está todo convulsionado. La falta de paciencia, lo irracional. Campeón seguirá siendo siempre uno solo. Y menos mal y bienvenido han sido las copas, que hoy un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto lugar, te da posibilidad de entrar a la copa y la gente, hay un poquito más de paciencia, pero es como que estamos verdaderamente, ¿a dónde vamos? No nos estamos dando cuenta que vamos a chocar contra una pared.
Es decir, más allá de lo que decías vos de Pasarela o el momento de River, lo de Jorge Burruchaga con Independiente, Mostaza con el Monumento, algo que fuimos un montón, lo que intentamos que Racing pudiera salir campeón, como, claro, los que, sí, cerca con un subtítulo, pero, o Independiente, la historia de Jorge Burruchaga, urge tanto lo de los resultados, que está por arriba de cualquier propuesta, de cualquier estilo de juego. Lo único que sirve es el resultado. Sin duda que todos queremos ganar. ¿Sabés dónde hay una gran diferencia? Vos con lo que contabas que a la mañana entrabas con la primera, a la tarde con tu división, a la noche ibas a correr con Delfor Cabrera. Evidentemente vos con 15 años, 16 años, te preparabas para llegar a la gloria. Hoy los chicos se preparan para tener plata. ¿Entendés? En su cabeza. Y los padres de esos chicos también. Es como que les van metiendo en la cabeza que el contrato, que el representante, aún siendo menores de edad. Tal cual. El pase a Europa, Rusia. Yo creo que vos jugabas como jugabas, porque vos pensabas de esa manera. Si vos hubieras pensado en la plata, seguramente el talento se ve reducido o controlado. Era el común denominador, era otra cosa, fue otra época, porque también ir a hurgar en una época donde ese era el común denominador que amábamos lo que hacíamos, viste, más allá y de esa época no conozco a nadie que se haya salvado, es decir, salvo los que, bueno, tuvieron la suerte de continuar su carrera después en Europa. Pero está bien, pero por ejemplo, Huracán del 73. Sí. Vamos a arrancar por ahí, por ejemplo. Si vos intentabas y fracasabas en el intento, o sea, porque quería gambetear o quería tirar un caño, querías hacer una forma y fracasó. ¿Existía el nivel de impaciencia que existe hoy? No. O se bancaban... Marcelo, yo fui a ver al Huracán del 73, que me llevaba mi viejo, que no haber nacido en esa época. Que era hincha de Boca. Íbamos a ver a Huracán del 73 a veces, porque se iba a ver ese espectáculo. Era otro el concepto, bien, pero obviamente. También, pero decir, podía tener 3 o 4 partidos malos también. No, pero por eso, ¿qué era el tipo, el que estaba pegado al alambrado? Lo vive como ahora estar pegado al alambrado significa putear, escupir... No, pero ibas a ver porque en una de esas Houseman hacía 3 goles en un tiempo, pero 2 goles mira, en un tiempo. por ejemplo, por decirte algo, una vez Huracán, en el primer tiempo con Racing, atajaba el Pato Filiol, me atajó un penal 0-0, un partido muy cerrado. Faltaban 20 minutos para terminar el partido, 0-0, terminó 5-0. Era un equipo letal, ese Huracán. Bueno, en ahora Rosario fíjate una cosa que yo te aplaudidos. quería comentar. Mirá que se ve la gente, no hay ni carteles de publicidad había. Si yo me acuerdo de cuando en ese momento la marca de las 3 tiras, que estuve 20 años relacionado, recién llegaba y don Eduardo Balchayán, hincha de Huracán, y para poner un cartel, decían, ¿cómo un cartel en la cancha? La gente no va a ver. ¿Viste? Era otra cosa, era totalmente diferente, no existía la violencia que existe hoy, la falta de paciencia misma de la gente. Aquel Huracán del 73, cuando gana en Rosario, que le hace 5 goles a Central en el primer tiempo, hoy digamos, si a un equipo le hacen 5 goles en su cancha en un tiempo, el segundo tiempo no se juega, los jugadores del equipo local no salen, los visitantes tampoco, el árbitro menos. Terminó ese primer tiempo y la gente aplaudió a Huracán. Tal cual. Aplaudió a Huracán. Y eran un antagonismo total de propuesta. La del Flaco con, en ese momento, con Gribol, que Central jugaba en personal toda la cancha. Central ya había salido campeón, además, no era un equipo eran dos menor. estilos futbolísticos diferentes. Había verdaderamente mucha pica, porque inclusive hasta eliminaciones en Copa Libertadores estuvimos también con Central. Y sin embargo esa gente reconoció el estilo, el juego, la intención. Yo siempre digo, la gente se acuerda de Huracán del 73 porque coronó, pero para mí Huracán del 76 con el Gitano Juárez fue un equipazo y jugó un fútbol espectacular con, ¿te acordás que se entraba en un hexagonal final que salió campeón Boca? Claro. Perdieron el partido con Boca en la cancha Gol de del River. Chino Benítez, en cancha de River, y en la general Huracán había hecho puntos, pero ese equipo jugó muy bien. Muchos te definen como el mejor 8 de la historia. Otro, como el ruso Ramezoni, dice, de los que yo vi, a la par del negro JJ López. ¿Siempre fuiste 8 desde los 12 años que llegaste a Huracán? Yo era 9. Ah, eras 9. Pero don Emilio Uno te ve jugar en Maldonado, Boca y como dice, el mejor del equipo era el 9, el Loco Manzioni,
que era mi compañero de octava división en ese momento, entonces me empezó a poner de 8 en este caso. Yo siempre fui admirador del Negro López y de un talento como Osvaldo Ardiles, ¿no? Después lo tuve de compañero en ese Huracán del 76, Claro, y el Pitón de jugaba instituto. como media punta. Es decir, y si no invertíamos, él venía y jugaba yo como media punta y él jugaba volanteando. Que ese fue un gran equipo, ¿no? Y en Boca del 81 fue un poco eso, ¿no? Lo hacíamos con Diego. Claro. A veces uno de los dos siempre jugaba más adelantado y el otro se tiraba a volantear. No se me apuren, porque primero, antes del 81, está el 74. El Mundial. Y hay imágenes, ¿eh? Hay imágenes para compartir con Miguel Ángel Brindisi, vamos hablando de aquella época seguramente. Viste que de algunos no hay y de otros hay tanto, mira de Brindisi, hay mucho. Así formó Argentina con Polonia. Carnevali, Quique Wolf. Era un buen Pan- equipo. 3 torneos fue Pichichi. Bueno, ahí ya Goleador, perdíamos obvio. 2-0. Ahí está Este es el 3-1, creo que es. el 3-1 y después descuenta Babington. Acá Ahí Carlos está. descuenta. Hubo algún rebote. Sí, No, El quería. otro gol lo había hecho Cacho Heredia, me parece. exactamente. No, las lanas que tenía Babington, ¿no? Sí. Acá con Haití. Era un buen equipo Miguel. Aquí no, muy buen equipo. Tenían buenos Muy jugadores. buen plantel, Claro. muy buen plantel. Lo que pasa también, creo que se pagó un tributo muy caro a esa fusión de traer los jugadores de Europa con los jugadores que en ese momento estábamos aquí en el medio y solamente convivimos en una gira previa, no hubieron partidos previos que verdaderamente el equipo se pudiera ensamblar. Aquí clasificamos a la segunda ronda Hizo con 2 un goles 4-1. Chirola Yazalde, que había sido Sí. goleador. Suponiendo que la corría y que si pasaba esa cabeza iba al Yo ángulo. normalmente siempre buscaba sobre el tercer hombre, ¿no? Es decir, el primero siempre está fuera de la Era barrera. Palmeiras, en la cancha de Racing. No sé si recordás. Que vos hacés el gol del empate. Que jugó Chiche Lamelsa también. Sí, Estaba sí. el Dionisio Maschio de Exacto. técnico, sí. Que fue un partido en el que se ponen Palmeiras en ventaja con un gol en contra tuyo, una jugada medio rara, un partido que había llovido mucho. Tal cual. Y después durante todo el partido vos buscás hasta que sobre el final conseguís el empate. Lo que era la selección en aquella época, ¿no? O sea, un equipo que jugaba un partido contra un rival de club, Claro. un domingo, sin gente, bajo la lluvia. Y si no hubiese existido la famosa Copa Roca, que se jugaba con Brasil, y la Lipton con Chile, prácticamente no había competencia. no había competencia. Muy esporádicamente, viste, qué sé yo, Bueno, ustedes día de el la año raza antes del que Mundial íbamos le habían ganado jugar a con Alemania. España, un partido allá, y después vinieron que empieza el proceso de Menotti, que Claro. un empate 1-1, gol de Rogel y de Pirri para España en cancha de River, después de lo del Mundial 74, ¿no? Claro. Que la cosa salió Antes del Mundial ustedes le habían ganado a Alemania en Alemania. ¿Te 3-2. acordás? 3-2. Partido de 3-2. Íbamos 3-0 y en 5 minutos finales se pusieron 3-2 y menos mal que terminó. Y también, sí, Vamos a y hacer- también, perdón, y también ante el Mundial habían jugado con Holanda, ¿no? Y Sí. ¿quién fue que dijo, tranquilo, que en el Mundial no va a ser igual? Sí, Víctor dijo, no, ya los conozco, que para mí un entrenador extraordinario, capacísimo, Víctor Rodríguez, y dijo, bueno, ya tenemos un conocimiento, pero con ese equipo, por más conocimiento que tuvieras, por eso te decía, fue la única vez en mi vida que veías que sentías impotencia, que no se ¿La podía. única vez? Sí. Nunca La sentiste- impotencia de cómo está siendo superado y que 4-0 decís, bueno, termínenlo. Esto- Pero ponele, un hombre de tu talento, adentro de la cancha, siempre siente que algo puede hacer, que le dan la pelota, la pide. Sí, pero se llega la un dan. momento que en ese momento se sintió impotencia. Después pasó a ser común los equipos que presionan, la coordinación, todo equipo corto, presionando, no asfixiándote permanentemente. Pero fue una novedad en aquel Mundial. Sí. Y fíjate que nunca fue campeón. No. Y si vos hablás del 74, la gente recuerda más a Holanda que al campeón que fue Alemania. Y Por ahí es la justamente- excepción de la regla, Y ¿no? justamente, porque Tal Alemania cual. tenía un No, equipazo. tenía un Sí, equipazo. sí, pero
ese año tuvieron muchísima presión también. Alemania, que era el país organizador, viste, tuvo mucha presión. Ya vamos a volver a Mendoza con Ramenzoni y Fabri, que ya cuando Miguel le hacían notas, como ellos ya eran periodistas. Igual la primera nota uno de los videos lo entrevista la primera nota se la hizo Raúl Fernández, y de eso doy fe. Y nos vamos a ir a la pausa, ya vamos a volver a Mendoza con la selección argentina, muchos temas más aquí desde el piso. Seguimos con Miguel Brindisi, pero me quiero ir con leyéndote este mail, Miguel. Hola, queríamos saludar al señor Brindisi y decirle que tenemos el mejor de los recuerdos vividos durante su primera conducción técnica en Alumni de Villa María y mandarle un fuerte abrazo. Familia Fonseca. Sí, el gordo Fonseca, lamentablemente, un amigo que falleció en un accidente. Un beso grande a su esposa, a toda la familia. Alumni lo voy a recordar toda mi vida. Viste cuando uno dice, como entrenador, hice bien las inferiores, porque empecé bien abajo dirigiendo regional. Ahora está en el Alumni de Argentino. Villa María, ahora está en el Argentino. Y en la placita, que jugaba de local, así que tengo un recuerdo y una gratitud muy grande. Por los Miranda, por los Fonseca, por toda la gente, Lalo Rodríguez, que era el presidente, toda la gente de Villa María y todos los amigos que siempre lo recuerdo con tanto cariño y con todo orgullo lo digo, que ahí comencé a trabajar como entrenador. Cuando volvamos de la pausa seguiremos charlando con Miguel Ángel Brindisi, pero ya de su paso por Boca y por Racing, y será momento de homenajearlo, tendrá su pelota con su apellido como corresponde. Quédense con nosotros. Para deleite de los Marcelos y de tantos hinchas de Boca, aquel paso de Miguel Ángel Brindisi en el comienzo de los 80 por esa camiseta tuvo mucha influencia en lo que fue la consagración, con Silvio Marzolini de técnico y con Diego Armando Maradona también como jugador. Lo que quedó de aquel campeonato sí, fue el campeonato que ganó Boca con Diego, pero la figura de aquel campeonato fue Brindisi. Es muy sencillo, o sea, en la primera rueda Boca tenía a Maradona y la figura fue Brindisi, con lo cual estamos diciendo algo, ¿no? Claro. Y después, fue un campeonato raro, Miguel, porque vos llegaste a jugar de otra cosa. Sí, lo que pasa de que... ¿No pareció un muchachito? No, lo que pasa que, ¿sabés qué? Ahí creo que fue un gran acierto. Nunca tuvo el reconocimiento en el grado que debía tener Marzolini. Porque Silvio hizo una parada una apuesta muy difícil para un entrenador. Pararlo a Diego, porque Diego estaba jugando lesionado. Yo es el único talento que vi que podía jugar desgarrado. Y ustedes se acuerdan que ese Boca jugaba siempre un partido amistoso los días miércoles en el interior y a veces, si era provincia cercana, martes y jueves también. Jugaba 3 y 4 partidos por semana. Había que recaudar para... Y claro, y Diego no quería faltar a ninguno. Y hasta que él lo para a Diego, 3 semanas para que se recupere y aparece Diego la segunda vuelta y arrasa. Pero Diego no quería faltar ningún partido y Silvio consideraba que se podía lesionar mucho más. Y por eso después aparece Diego. Vos sabés, Gastón, que a veces se relativiza el logro porque se dice, bueno, pero fue un torneo local de última. Era un campeonato largo y creo yo que de los campeonatos largos, de los últimos, fue el más importante por la calidad de planteles que había. Pero perdón, River con Alonso y Kempes, bueno, por ejemplo. Cuando Boca trae a Maradona, River... y Ramón Díaz. River recupera a Kempes, que era como decir, o sea, hoy traer a Crespo, ponele. Perdón. Era más o menos algo Pagó parecido. por un año $4 millones River para traer a Kempes. Tuvo en el equipo a Pasarela, Filiol, Pasarela, Kempes, Alonso y Ramón Díaz. Sí, y estaba Tarantini, estaba JJ, Merlo, que le pegó una trompada al señor en el clásico. Perdón, hablando de veteranos. ¿A qué edad le hiciste tu primera nota, Alejandro, vos a Miguel Ángel Brindisi? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero los noto en algún caso, siempre algo desmemoriado con el tema, ¿no? Exacto, sí. Estábamos recién repasando acá, hay muchos amigos acá cerquita, estaban recordando el campeonato del 81, lo saludamos a Miguel, le mandamos un abrazo desde aquí, y no dejemos en el tren justamente, en el tren de la historia Ferrocarril Oeste que terminó a un punto de Boca, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Alejandro, Russo? Gusto de saludarlos. Creo que el campeonato se gana en el segundo tiempo en aquel gol del Mono Perotti, una jugada de Diego que lo dejó mano a mano. El primer tiempo la pasamos muy mal en cancha de Boca y verdaderamente ese Ferro nos dio
una persecución, nunca nos pudimos ir con una distancia de decir, bueno, tenemos pechera floja, le podemos dar la posibilidad a los entrenamientos, a los partidos amistosos para generar dinero, como bien decías vos, pues teníamos ahí el aliento de Ferro, que al otro año termina siendo campeón. Claro. Claro, y lo que hay que recordar y vale la pena mencionar es que en el equipo en el que Diego Maradona era la gran estrella, vos fuiste el goleador, Miguel, porque apareciste con la camiseta número 9, un número extraño a tu historia. Estaba el Chino Benítez en Boca. Equipo, creo que hiciste... El tema es que Miguel llegaba Claro. como 8 a un equipo donde estaba el Chino Benítez, que en Boca. El Chino Benítez era una institución. ¿Sabés qué? Mirá, por eso a veces lo de la historia, ustedes se acuerdan que por la transferencia de Diego, pues se convulsiona todo cuando viene Diego. 6 jugadores de Boca pasan a Argentinos Juniors. Argentinos. Sí, señor. ¿Se acuerdan? Entre otros, Marito Sanabria. por Marito ejemplo. Sanabria, el Loco Salinas, Marito el Gato Sanabria. Santo, Randazzo, Sí, Rotondi, Bordón. Ahí Claro, está, Bordón. los seis, ahí están los Y tres. Rotondi. Miguelito Bordón, exactamente. Y entonces era por la llegada de Diego. Y el Chino Benítez y otro grupo de muchachos que, viste, estas bromas, que el carro de pescado y todo, estaba separado del plantel. Ellos entrenaban en otra cancha en la Candela. El Chino no arranca jugando. Y el Chino no se quiere ir de Boca, porque dice, yo sé que voy a terminar jugando, decía. Porque si ustedes se acuerdan, hasta que llega Diego, era Marcelito Troviani el que había venido de Europa. Lo habían repescado del Elche. Que se lesiona. Tiene una hepatitis, creo que tiene. Sí, Encima algo, Troviani, pero le faltaba un jugador cuando Troviani. llega Diego, ahí bueno, adelante jugaba Escudero y Perotti. Yo jugaba de volante, aparece también Krasowski, Diego, y de repente aparece el Chino. Y que siempre dije lo mismo, ¿no? La personalidad que tenía el Chino dentro de la cancha. La gente cuando estaba lo puteaban de los 4 costados. Y cuando no estaba, puteaban por qué no estaba el Chino, porque si estaba suspendido, lesionado. Que se ganó el lugar. Miguel, en ese campeonato, el arquero que tuvo el peso de la campaña fue la Pantera Rodríguez. Tal cual. Y en las últimas fechas retomó el puesto del Loco Gatti, ¿no? Exactamente. Empieza a jugar la Pantera, tuvo un campeonato muy bueno y a lo último vuelve Hugo y bueno, hubo la presencia de él, ya transmitía, levantaba todo. Pero tuvimos mucha exigencia y mucha presión para poder ganar ese campeonato. Yo insisto con los planteles, el equipo que tenía Independiente, con Villaverde, Trocero, Bocchini, mismo Huracán, que vos recordabas, terminó Racing armando hizo un una buen gran equipo. campaña con Pastoriza. Sí, señor. Exactamente, Jugamos estaba el último Carrasco, partido con ellos. estaba el uruguayo Carrasco. Central, Racing. el día que nos gana 1-0, gol de Jorge García, que pues, supuestamente... Si Bueno, ese Central día venía de salir campeón. Podíamos ser campeones en Rosario. Claro, Y- Central venía de salir campeón. Newell's, que creo que termina tercero, también tenía un muy buen equipo. Muy buen equipo, Con sí. Cucurucho. Eran buenos planteles, sí. Sí. Muy buenos. Alejandro, Eduardo, los invitamos a que sigamos con la charla mientras repasamos algunas imágenes de aquel Boca del 81 y 82, con Miguel jugando allí con diferentes números de camiseta, ¿no? Primero con el 9, después cuando llegó el Flaco Gareca con el 7. Exacto. Este es el día del debut. El día del debut. Recordar también, Según los hay que recordar memoriosos, también, Gastón, si bien están viendo, Sí. bien estamos viendo, creo yo, las imágenes de Boca, que hay una historia muy particular que me gustaría que la cuente Miguel. Cuando ya estaba finalizando su carrera, jugaba con la camiseta de Unión de Santa Fe y creo que le hizo el segundo gol del empate ante Racing, lo que condenaba a Racing al descenso. Ya vamos a llegar. Me da la Russo. sensación, por lo que recuerdo, Sí. Está ansioso el ruso. Está ansioso el ruso. Está el ruso. Tenemos todas las imágenes, el ruso. ¿ah, sí? Claro, vamos a ver a Miguel en Racing, va a haber referencia para Racing. Pero ahí la parte del ruso. Ah, sí, dijo el ruso. Acá como se dice, un pase a la red, ¿no? Sin necesidad de fusilar a nadie. Le dieron de abajo y de Miguel. arriba, Perotti, ¿no? Sí, ruso. Queda inconclusa entonces mi pregunta y mi anécdota. Para después. acá está el gol a Huracán. En ese momento de tu carrera, estabas jugando en Boca, andabas muy bien. ¿Por qué no jugabas en la selección argentina? ¿Cuál es la explicación hoy a la distancia? Bueno, yo creo que ya estaba prácticamente formado. Argentina venía a ser campeón del mundo en el 78, ¿no? Y como decía anteriormente,
En mi puesto, al menos fue para mí, junto con el negro JJ, Osvaldo Ardiles, el más grande, ¿no? En ese puesto y jugó también la Chancha La Rosa, es decir, y aparecía Barbas. Prácticamente, ¿Por qué decís claro, el más grande en ese puesto? porque para mí fue lo que mejor vi después de Toscano Rendo, que fue mi ídolo. Toscano fue mi ídolo en Huracán, pero primero había sido mi ídolo, pues hasta fuimos compañeros de selección. Y lo más parecido a Toscano que vi fue a Osvaldo Ardiles. Mira, Alejandro, te voy a poner contento. Qué curiosidad. Ese día debutó Ruggeri. Sí, te va a poner contento el mail que voy a leer, ¿no? Sí. Hola a todos, soy Guido Barleta de Puerto Madryn. Les comento que considero que este programa le hace muy bueno, esto es un elogio para nosotros. Yo por lo menos tengo 20 años y no tenía ni idea ni de la mitad de las cosas que dijeron y mostraron acerca de Brindisi. Me parece, bueno, y hace la referencia a esto Guido de Puerto Madryn, ¿no? Porque seguramente con 20 años se pensó que Brindisi es un viejo que es director técnico, ¿no? Que apareció, ¿no? Como decís vos, que apareció acá en el planeta Tierra, ¿no? Y empezó a dirigir fútbol y no tenía este pasado como jugador. Que no tiene, claro, que no tiene una carrera como jugador y está entre los 20 máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. Este es un detalle que muchos pierden de vista. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con Hugo Gotardi, uno lo ve como ayudante de Russo. Hugo Gotardi hizo más de 180 goles en primera. Ahora, estabas hablando de Huracán recién, Miguel, y hay un dato realmente curioso. Estábamos hablando con Eduardo aquí. Esta rivalidad histórica de barrio entre Huracán y San Lorenzo. Hay 3 ídolos de San Lorenzo que son hinchas de Huracán. Toscano Rendo, el Bambino Veira y el Coco Rossi. Así es. Tal cual, y son los únicos que pueden ir a los 2 estadios, porque el resto tenemos solamente uno para poder entrar. Al que pertenecemos. Claro. Estamos viendo imágenes de lo que fue aquella noche del 3-0 a River en la Bombonera. ¿Puede ser el partido en el que te metiste el hincha de Boca en el bolsillo o ya lo habías hecho antes? Y ese era mi primer clásico. Fue una noche muy especial, ese partido se iba a suspender. Habían venido al vestuario y prácticamente no se suspendió por la desconcentración de la gente, que se tenía temor, porque era un viernes por la noche, y se tenía mucho temor de que pudiera haber inconvenientes. Entonces el partido se jugó, dejó de llover. Y ahí digo a veces la importancia de cuando hay un gran árbitro y cuando está metido en un partido o algo. Fíjate vos que, por ejemplo, el primer gol que hace Boca es por la ley de ventaja, que da Iturralde. Sí, porque a Diego le tiran 4 patadas. Lo matan en el camino y él cae y todo, y sin embargo dio la ley de ventaja, y en esa época no se retrocedía con la jugada como se hace hoy. Viste que da la ley de ventaja y hoy volvés, que creo que está muy bien eso. Pero en ese sentido, ese día el gol llega porque el árbitro estaba muy metido en el partido. Ahora... estamos viendo un gol Miguel, Argentino Juniors. Sí, estamos viendo un gol Argentino Juniors con la 10 en la espalda justamente en ese impasse. Pues ese partido no lo jugó Diego por la cláusula, exacto, que ya existía. Ahora, cuando vos jugabas al lado de Maradona, ¿vos tenías que correr por las dudas que él te la pasara? Porque la sensación era que Diego tenía tanta habilidad que podía cambiar a todo un equipo solo. Entonces Mirá, es como que uno tiene que correr al lado por las dudas. Para mí ha sido un privilegio, y aquellos, no sé cuántos son los que tuvieron el privilegio de jugar al lado de Diego. Para mí fue un privilegio enorme y creo que queda sintetizado en ese partido que ustedes mostraron recién en el debut con Talleres, el pase que tira de la mitad de la cancha y me cae en el pie que desvío entrando al área grande. Estamos hablando de un tránsito aéreo que te cae en el pie. Él estaba siendo marcado de casi 40 metros. Diego tenía un guante en la mano, la habilidad. Nosotros lo hemos disfrutado más a Diego que la gente, siempre digo lo mismo, porque lo teníamos todos los días en el entrenamiento. Lo que se quedaban después en esas picadas que se mandaban con los tiros libres, con el Loco Gatti, y las cosas que le veíamos hacer en el entrenamiento, lo disfrutamos más que la gente. Sin duda, a mí me tocó la época de Pelé, lo tuve en contra. A Pelé, jugar en contra de Pelé era, madre mía, estar jugando en el Maracaná, que siempre se decía de los mediocampistas era mejor que vayan a caballo, viste, jugar al polo, parece que me acuerdo un día, ¿sí? Fue Madurga, Pastoriza y yo, una Argentina-Brasil en esa época, Rivelino, Tostado, Pelé, todo eso, nene, había que estar. Y no le voy a quitar un mérito a Pelé, obviamente, pero Diego fue más grande. Diego, Pelé en el cassette y lo que es todo el raconto de su vida,
Pelé también era un tipo que en su momento tenía su mala leche, a veces para hacerse respetar. Diego pegó una sola patada que fue el día con Brasil en el Mundial, lo vio el mundo entero. Diego quería jugar, Diego jugaba, era feliz, con una pierna, imagínate. Esperamos un segundo, Miguel. Pasamos a Racing, porque te la jugaste, ¿no? Te fuiste a Racing en el ascenso. Sí, era un desafío por el regreso, ¿no? Apostó a casi muchos jugadores de experiencia. También a Esqueo, Cordero, Benítez. Muchos jugadores de experiencia, cosa de el año anterior Central se había ido al descenso, volvió en el primer torneo, San Lorenzo lo había hecho previamente y Racing apostaba todo y el primer torneo no se logró, salió Gimnasia. Es más, pierden las dos finales con Gimnasia. Exactamente. 3-1 y 4-2. 3-1 en cancha de Racing y 4-2 en cancha de Gimnasia, ¿no? En el partido de revancha. Bravo. Un equipazo que tenía Gimnasia. Ahí había otro muy buen equipo. Lanús tenía un equipazo también. Claro. Lanús tenía un equipazo. ¿Ya jugaba Villagrán en Lanús? Sí, estaba... Lo elimina Racing en una semifinal muy polémica. Sí, bastante complicado fue. Se suspende en cancha de Independiente, iba 1-0 el partido, se suspende por unos problemas de piedra, agresiones, qué sé yo, lío, y se fue a terminar ese partido en cancha de Atlanta, bueno, no sé, unos días después, y fue muy, muy complicado. Y era jugar, a diferencia de lo que había pasado con San Lorenzo, la gente de San Lorenzo iba a alentar para volver, la gente de Racing iba nerviosa a la cancha. Y lo que pasa es que era increíble para la gente poder digerir que el equipo se había ido a la B. Ya le había pegado casi ahí sobre el torneo anterior, ¿no? De zafar, de descender. Para un equipo grande es muy difícil digerir. A cualquier equipo se le hace difícil digerir descender. ¿Qué te llevó a ir a Racing, Miguel? Y me acuerdo de que, bueno, ya te digo, con Carlos Esqueo y toda la gente que uno conoce. Me acuerdo que había llegado también el profesor Castelli, que había sido mi entrenador en Unión. Cuando voy a préstamo, yo estaba en Nacional de Montevideo. De Boca voy a Nacional de Montevideo. ¿Jugás la Copa para Nacional? Claro, jugamos el torneo con Nacional, que era un equipo que apuntaba a Tokio, sale campeón por un montón de puntos ese Nacional, bueno, después desde el Patito Aguilera, Rodolfo Rodríguez, Berrueta, Villazán, todos jugadores Perdomo, de todo, tenía ese Nacional. Y nos eliminan semifinal de Libertadores Peñarol, en 2 partidos. Entonces, bueno, regresamos a Buenos Aires y yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un problema con el Pato Filiol, que por un problema de marca que no quería utilizar, y se para el campeonato y se abre el libro de pase por una semana ya por el mes de agosto. Y el Chino y yo vamos a Unión con el profesor Castelli. Y el profesor Castelli, cuando termina, esa Unión terminó en 4º lugar. Lo contrata Racing y ahí me dice de ir el profesor Castelli junto con el Chino Benítez, toda esa gente que estábamos ahí, nos vamos perdón, el Chino Benítez no, Horacio Cordero, que también estábamos ahí, nos vamos para Racing a jugar ese año, que no se pudo ascender. ¿Vos tenés un amigo que se llama Beethoven, o le dicen Beethoven? Miguel, te manda saludos Beethoven, tu amigo desde Guatemala. Beethoven, ¿sabe qué es? Es un perro tan agradable que nos reíamos, lo ponía, este muchacho es un muchacho argentino que trabaja para una empresa de teléfono y compartíamos el edificio con él y su novia, son de Ciudadela, y yo enamorado del perro, y un día me lo traía con la camiseta de la selección argentina, viste, paseaba el perro, lo recuerdo, sí, o sea, en Guatemala. Está mirando el hombre en Guatemala también. Hay una anécdota muy linda. A ver. Quedamos ahí medio distraídos. ¿De Beethoven? ¿De la novia o del hay una anécdota linda de Beethoven. Nos distraemos, vamos a la parrilla, ¿viste? Enseguida donde vivimos argentinos, la parrilla, esto, el otro. Quedamos distraídos y Beethoven se había comido toda la ensalada.
ensalada de papa, huevo, remolacha, pero nada, no sé cómo quedó de todo. Así Por lo menos se comió la ensalada y no la pero carne. sabés cuándo, pero de verdad, toda la fuente, nada. limpiado la fuente. Sé que quedaste muy golpeado después de dirigir Boca. ¿Te tomaste tu tiempo de reflexión? Yo a veces Pero un ser humano que le pasó en algo que lo esperaste toda tu vida, Sí. que en 3 oportunidades no salió. Estuviste ahí. Y después cuando sale la oportunidad, obviamente que tenés que quedar sentido. Sin duda que fue muy importante el haber tenido esa posibilidad, la valoro, le agradezco a quienes me dieron la posibilidad, agradezco a ese plantel, pero Boca no puede perder. Hoy vos me decís, Miguel, ¿harías lo mismo? No. No ¿Te irías. apuraste? No Sí, te me irías. apuré. Te qué te exigieron apuraste? en tomar la decisión. De irte. Te exigieron jamás, porque era de transición. Y uno sabía, después de venir de tantos títulos, que se iba y que muy claro era de transición. Pero también los que nos pusimos esa camiseta, no puede perder Boca. No puede perder Boca. Boca no debe perder. Boca tiene que estar siempre ahí. Pese a ser un torneo que dentro de todo no iba primero River, que lo hacía Claro. todavía más expone más. difícil, ¿viste? Y nunca. Yo siempre voy a estar agradecido a la comisión directiva, plantel de muchachos estupendos, que estaré siempre agradecido. Y de todo se aprende, de todo se aprende. ¿Y hoy en qué estás? Y hoy estoy ahí con algunas cositas del exterior, más precisamente de Asia. Hay un proyecto que tengo ahí bastante tentador. El mes próximo, Dios mediante, voy a estar viajando, que es de formación. Ustedes vieron que todo el mundo asiático, ya estuvo Moner aquí con Sí. jóvenes y todo, que ¿A es qué de país formación. En este momento encararíamos más para el lado de China. Es el lugar. Claro, hay grupos empresarios, hay cosas que lo están manejando Gente con muchísimo detalle en la formación, ¿no? Ellos apuestan de callado y un día te encontrás y decís, pero esto son todos iguales, lo ves como todos iguales y vos decís, ¿cómo hacemos? ¿Son más en la cancha? No, tienen una dinámica de trabajo y están apostando a ese trabajo con jóvenes. Entre 13 a 20 años sería el proyecto. Cuesta un poco irse del país, pero estoy tentado. Tengo ganas de hacer el viaje y ver cómo está esto, a ver si lo llevamos adelante. Miguel, son muchos los que escribieron durante la nota. Hay algunos que remarcan tus 194 goles en Primera División, 171 con la camiseta de Huracán, el volante con más goles en la historia del fútbol argentino, que no es poco. Hay un mensaje... Está entre los 10 máximos goleadores, Miguel. Exacto, exacto. Para resumir lo que pensamos de vos, hay algo que nos escribe Guido Barleta desde Madrid y dice que por lo menos él, que tenía 20 años, no tenía la idea de la mitad de las cosas que se hablaron hoy. Y me parece que esto es lo que nosotros buscamos, que se conozca un poco más a los protagonistas del fútbol argentino. Que una pelota de fútbol lleve tu nombre y tu apellido es absolutamente justo. Y no sé en qué lugar lo guardarás en tu casa, pero para nosotros era especial entregártela. Bueno, muchísimas de parte de la gracias. gente de Belville, de Dale Más, allí en la provincia de Córdoba, Muchas que gracias. también son cómplices nuestros en esta idea. Sí, les agradezco enormemente, la pasé bárbaro. Gracias por recorrer la historia. Hay momentos muy gratos vividos y agradecido a esto que me hizo tan feliz durante toda la vida. Muchas gracias, Miguel. Vamos a cerrar el contacto con nuestros compañeros en Mendoza. Allí están Alejandro Fabri, el verdadero conductor de esta historia, y Eduardo Ramenzoni. No sé qué más para contar desde allí. Me parece que lo de Grondona fue importante. Sí, Ale. No, ha quedado Eduardo Ramenzoni con la palabra en la boca por aquella pregunta que le dijeron que estaba acelerado y apurado. ¿Te acordás, Miguel? Porque jugando con la camiseta de Unión es típico de MP que se ríe y que me está... Rusito, si habremos tirado paredes juntos, Rusito. Buenísimo, Russo. Exactamente. Quería recordar, porque vos jugando con la camiseta de Unión, que contabas que después fuiste a Racing, en el penúltimo partido, Unión fue a jugar a la cancha de Racing y sobre la hora, con un gol tuyo, Unión le empata a Racing. Y eso prácticamente condena a Racing al descenso y después viene el partido con Racing de Córdoba. Tal cual, tal cual. Y lo peor de todo que me tocó el control antidoping. Cada vez que salía venían Sí. 50 a matarme al policía que me llevaba
Digo, nos matan a todos, le digo, porque de repente es un poco lo que decíamos antes, cuando vos te vas al descenso con promedios, porque durante 2 o 3 años no venía haciendo las cosas bien, no en el penúltimo partido, porque en definitiva después No, pierde... Racing es el primero que se va con promedio. Claro, en definitiva después pierde de local el domingo, no me acuerdo si era Racing de Córdoba o alguien de local. Sí, 4-3. Claro, pierde Racing y ahí definitivamente queda, pero... ¿Viste? Y me acuerdo que era un tiro libre, minuto 90 y algo. Se terminaba el partido, era 2-1 a favor de Racing. Voy a tirar el tiro libre, era bien lejos. Y me dice Horacio Cordero, anda al área. Y lo tiró Horacio y la pelota cayó, yo estaba abajo del travesaño, prácticamente para empujarla, que obviamente era mi responsabilidad. También estábamos en juego, nosotros teníamos premio por entrar entre los 5 primeros con Unión, al otro partido ese domingo después terminaba el campeonato, pero la anécdota era que íbamos con el policía y no teníamos que volver, tardé un montón para poder llegar al control antidoping. Y Cacho, que vos lo conocés, ya Cacho no está entre nosotros, y me dice, Miguel, ¿qué nos hiciste? ¿Qué nos hiciste? Digo, a mí, yo soy el culpable, le decía, ¿viste? Con Cacho, que era hincha de Racing, pero bueno, son anécdotas que quedaron y bueno, son lindas recordarlas. Russo, vale, buena transmisión esta noche. Se viene Gustavo Gravia y atención porque trae cosas importantes y también tenemos una comunicación telefónica en breve. Así que ustedes sabrán entender. Bueno, estamos... Sí, perfecto. Estamos de las 9:15 más o menos a través de Teis Sport con el partido del Estadio Malvinas Argentina. Chao, muchachos. Un abrazo Un grande abrazo, a todos Ale, que están Russo, trabajando allí. inmenso laburo. Y Miguel, muchas gracias por Gracias haber a venido. ustedes. Valía la Muchas pena esta gracias, de charla. verdad. Gracias, sí. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos y presten atención.